Listo. Muy bien, vamos a iniciar el segundo tema para la clase de estadística y vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar, debemos de conocer los términos o los textos, por decirlo de esa manera. Entonces voy a hacer un poquito más en esto para que se tome en cuenta. Muy bien. Antes de poder continuar, debemos de saber que siempre, como ya había dicho en el anterior video, la moda va a estar representada por una M y una O, significa moda. ¿Y qué es moda? Eso indica el número que más se repite en una distribución. De igual manera vamos a tener la cantidad de datos n, que es la sumatoria de una frecuencia. Vamos a tener valor i, que indica la amplitud que se usó para los límites aparentes. En otros aparece como a. ¿Sí? Esto es muy independiente de cada tema. Aquí tenemos prácticamente que abajo el resumen propiamente de denotaciones, vamos a decirlo así de esa manera. Entonces tenemos que MO significa moda, LRI que significa límite real inferior, tenemos A1 que significa frecuencia moda menos frecuencia anterior. En este caso estos son textos muy míos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a colocar la frecuencia menos la frecuencia anterior, o sea, menos una frecuencia antes de la... Vamos a restar la frecuencia donde está la moda, la frecuencia moda, menos una frecuencia anterior. O una anterior o inferior sería una antes, ¿va? Tenemos A2 que sería la frecuencia moda, siempre la frecuencia que es la moda, el número que más se repite, menos la frecuencia siguiente o la frecuencia superior, una después, para ser más claro. Entonces, ya habiendo comprendido estos textos, entonces vamos a dejarlos por aquí. Pueden pausar el video para copiar los textos tal y como yo los describí. Ahora bien, siempre vamos a tener estos dos casos. Yo nada más les voy a dar los límites aparentes y la frecuencia de intervalo. Lo que van a hacer ustedes es sacar los límites reales, porque si no, solo si lo vamos a utilizar. Vamos a realizar la sumatoria, por así decirlo, de la sumatoria propiamente de este conjunto de datos. Es decir, tenemos que aquí el valor que nosotros tenemos, que es 36, que el 33. Voy a corroborar eso, permítanme. Voy a sumar aquí para acá. Son 32, perdón, ¿sí? Son 32. Bueno, entonces, en todo caso, lo primero que hacer es la sumatoria de la frecuencia de intervalo. Primero determinamos los límites reales, que ya sabemos que al primer número 50 le restamos 0.5 y al 59 se lo sumamos, le sumamos 0.5. Y así sucesivamente para ir determinando todos los valores en cada límite real. Ahora bien, la fórmula es esta. La fórmula que estoy mostrando o que voy a utilizar para poder determinar una moda es la siguiente. En este caso, LRI más A1 dividido A1 más A2 multiplicado por I, que es la amplitud. Entonces, para hacer más claro más el procedimiento, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, primero, como I, determinamos cuál es la amplitud y tenemos que aquí la fórmula es clase 1 más clase menos clase 2, es decir, la clase 1, el primer intervalo, que es 50, menos la clase 2, siempre el primer intervalo, que sería 60. Tenemos que es 10. Aquí lo único que nos va a servir va a ser el número, no el signo, solo el número. Ahora bien,
Vamos a suponer, a suponer exactamente, a calcular A1. ¿Cómo calculamos A1? Dice, es la frecuencia moda menos la frecuencia inferior. Voy a volver a copiar esto. Vamos a ver si la dejé ahí. Bueno, ahí estamos. Tenemos A1. Siempre para que se vea cuál es lo que yo estoy dando a entender. Creo que lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? A1. Entonces, la frecuencia moda, ¿cuál sería? ¿Cuál es el número que más se repite? O el rango. En este caso sería el rango que más se repite, sería el 80 y el 89. En este caso, colocamos aquí la frecuencia, o sea, 10 menos, esa es la frecuencia moda, porque ahí está la moda, el número que más se repite, o el rango que más se repite, por así decirlo. Ahora, la frecuencia de intervalo inferior sería el 8, que ahí lo tengo marcado con azul. Hasta el final, ese 10 menos 8, vamos a tener que es 2. Entonces, mi valor A1 es 2. Ahora bien, vamos con la siguiente, el A2. A2 es muy parecido al A1, con la única diferencia que el valor va a ser 1 después. La frecuencia moda ya establecimos que era el 10, menos la frecuencia de intervalo superior, en este caso es el 6, que ahí lo tengo marcado con rojo. Y 10 menos 6 nos da un valor de 4. Ese sería el valor A2. Ya tengo todo lo que necesito. Tengo la amplitud, que es el 10, que aquí lo tengo. Tenemos, en este caso, voy a hacer un poquito más para abajo esto porque creo que va a ser... Ahora bien, primero el límite real inferior, primero coloco el límite real inferior donde se encuentra la mediana. Como la mediana se encuentra en este rango, voy a tomar el límite real en toda esa clase, voy a tomar el límite real inferior de donde está la moda, que en este caso sería el 79.5, más el valor el 2, que fue lo que ya calculamos en A1, otra vez 2, lo vamos a dividir dentro otra vez 2, más el A2, que en este caso fue el valor 4. Y así queda conformado los valores. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es primero sumar. Ya sabemos que 2 más 4 nos da 2 más 4 nos da 6. Ahora bien, voy a ejecutar algo. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar el 2 sextos. Multiplicar el 2 sextos por en este caso el 2 sextos, sí, perdón, el 2 sextos dentro de 10 tengo que multiplicarlo. Lo que está primero lo tengo que dividir, pero al final el resultado de esa división me saldría esto. Miren, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si pueden observar ahí la calculadora, por eso me descargué una calculadora ahí. ¿A cuánto va a equivaler 2 sextos? Pues podemos hacer esto. 2 dividido dentro de 6 nos da 1.3. Esta es una calculadora científica digital, la que se encuentra, la que estoy mostrando. Pero con el botón SD,
que, entonces si se dan cuenta, ahí está el cursor SD, equivale a 0.3, 0.3333. En este caso, como todos los números son 3, tomo 2 decimales después del punto. Entonces, tengo que esto equivale a 0.33. Ese valor lo tengo que multiplicar por 10. Vamos a ir paso a paso para que se vayan dando cuenta cómo es. Ahora, igual, entonces voy a poner yo voy a, si ustedes quieren pueden ponerlo como 0.33, yo lo voy a colocar como un tercio. Ustedes pueden dividirlo. En este caso, primero en las calculadoras científicas primero marco 1 y después un tercio, habíamos dicho, ¿verdad? Voy a verificar eso porque creo que 2 sobre 2 sextos, un tercio. Mejor lo voy a hacer así, 0.33 0.33 por la amplitud, que es 10, me da en sus calculadoras normales les va a salir bien. Yo lo voy a hacer, me da 3.3, o sea 3.33. Bueno, 3.3. Ahora miren qué pasa si lo hago yo como fracción. Primero la fracción 1 tercio por 10. Observen cuánto me da. Si se dan cuenta, 0.33 es un número simplificado. Pero si ustedes quieren pueden agregarle todos los decimales en la anterior, va. 0.33 o 3.33, perdón. Entonces, copiamos esto. Tenemos que esto de aquí equivale a, dijimos a 3.33. 3.33. Ahora en la calculadora, perdón, creo que no debí cerrar esto. En nuestras calculadoras, la voy a volver a seleccionar. No sé si pueden ver ahí. Voy a colocarla más para acá. 79.5 más 3.33. Yo lo estoy haciendo en la calculadora, pero ustedes pueden hacerlo mental también. Me da un valor de 82.83. Entonces el valor de esto sería esto: 82.33 o 82.83. Así era, perdón. Ese es el valor de la moda, ¿sí? Eso tendrían que hacer ustedes. Pero en este caso les quiero aclarar algo. En este caso, si existiesen, voy a hacer otro valor. Si en ese caso, eso es hipotético lo que yo estoy haciendo, esta línea es hipotética. Vamos a suponer que existiese otro valor que tenga el mismo número, otra vez el 10. Vamos a suponer eso. Y que aquí sería en este caso 99.5 y aquí 109.5. Muy bien. Ese va a ser mi rango. Ahora bien, ¿cuál de los dos? Quizás una posible pregunta es, ¿cuál de los dos debo tomar si los dos tienen 10? Esa sería una buena pregunta. De una vez la estoy solucionando. ¿Cuáles de los dos debo tomar? En este caso, yo me tengo que guiar
por el límite real inferior más pequeño. Ojo, donde esté el límite real inferior más pequeño. Entonces, ¿cuál es el límite real inferior entre estos dos? Este que estoy marcando ahí y este otro. Por supuesto el 79.5. Por lo consiguiente, el valor que debo tomar es esta línea de aquí. Bueno, esta es una posible duda. Solucionando otra duda, vamos a suponer que el verdadero número que a mí me dio es este 10 que está aquí. Entonces, lo que debemos de hacer, número anterior sería 6, pero el número superior sería en este caso 0. No sería el 42, sería un 0, ¿va? Porque no existe otra frecuencia. Entonces, creo que esto sería todo con respecto a esto y no existe más procedimiento.